Me alegro. Hoy quiero que hablemos de una palabrita que no es tan usada, pero es muy clave para nuestra vida de fe. Esta palabra de la que les quiero compartir hoy es la palabra providencia. ¿Alguien escuchó hablar de la providencia? Que no es lo mismo que la provisión. La providencia es la mano de Dios obrando a través de todas las situaciones que pasamos para nuestro bien y para llevar a cabo su plan. Cuando hablamos de providencia, hay una vida en la Biblia, que es la vida de José, que es como el ejemplo más práctico para ver esto. Porque José, hacia el final de Génesis, cuando ya se reúne con sus hermanos, él hace una declaración que resume este principio del que hoy estamos hablando en Génesis 50:20. Es verdad, dice, que ustedes pensaron en hacerme el mal al venderme, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este es el principio, ¿no? El ser humano a veces se equivoca porque va tomando decisiones, pero Dios va obrando a través de esas decisiones también para llevar a... Los hermanos de José lo habían vendido y él la pasó mal, pero Dios tenía un propósito detrás de todo lo que venía pasando. Y aunque en el momento José no lo veía, ese propósito de Dios seguía vigente con su vida y terminó usándolo para salvar a mucha gente en esa situación de hambre que se venía. Él le dijo al faraón, guardemos comida, y en eso es que terminó bendiciendo a muchos. La providencia, esta idea, lo que hace es nos pone en perspectiva. Nos pone en perspectiva de que Dios está al control de todas las cosas. Y es fácil muchas veces decir esto con el diario del lunes. Es fácil decir esto cuando nos paramos y miramos para atrás y entendemos algunas cosas que Dios fue haciendo en lo que veníamos viviendo. Y esta situación que en el principio me causó dolor, ahora entiendo que pasó por esto, esto y esto. Es fácil mirar para atrás y decir, Dios estuvo conmigo. En realidad no es tan fácil. Hay que ser agradecidos también para reconocer estas cosas. Pero en realidad lo complicado y lo que es un desafío extra, por así decirlo, y lo que verdaderamente requiere fe, es decir, Dios está obrando en mi vida hoy, y aunque no lo pueda ver. A veces cantamos, ¿no?, que Dios está obrando. Pero esto es una realidad que va más allá de lo que vemos y va más allá de vuelta de lo que entendemos cuando miramos para atrás. Es hoy mismo Dios está obrando. Y esta actitud de no solo ver a Dios que obró en el pasado, sino el Dios que obra en el presente porque a Él le importa mi futuro, es una actitud de madurez que tenemos que ir desarrollando. Job la pasó mal. Y la mujer le dice, maldecía a Dios. Y Job a esto responde, en Job 2:10. Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Es necesario que desarrollemos madurez para crecer en agradecimiento y crecer en esta forma de ver la vida como la ve Dios, que es que Él está obrando, en lo bueno y en lo malo, y recibir con gozo, porque sabemos que Dios tiene el control, lo bueno y lo malo. Tenemos que entender que Dios no es un Dios caprichoso, sino que Dios tiene un plan y Él va a llevar a cabo ese plan.
y que Él no se equivocó tampoco con su plan, que el Cordero ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo, y por eso es que Dios tiene el control. No es un Dios reactivo meramente, por así decirlo, es un Dios que toma la iniciativa y que está en todo, hasta en el más mínimo detalle. Dice en Lucas, si no me equivoco, que no se cae ni uno de nuestros cabellos sin que Dios lo sepa. Y tenemos que ser conscientes de esto hoy, de vuelta, no solamente con el diario del lunes, ser consciente de esto hoy. Y a veces cuesta confiar que Dios va a llegar el momento que va a hacer que las cosas cierren, ¿no? Y le va a poner ese moñito o esa cerecita en la torta. A veces cuesta. Y es por eso que tenemos que crecer en fe. Pero como les decía antes, ¿no? El ejemplo de la providencia en la Biblia generalmente es José. Y vamos a hablar un poquito de la historia de José y después nos vamos a ir para otro lado. En realidad no para otro lado, sino nos vamos a ir para una pausa en la vida de José que encontramos en la misma palabra. Pero bueno, arranquemos por José. Dice en Génesis 37, 1, voy a leer hasta el 11 ahora. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre todos nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decir con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Acá vemos que Jacob va a repetir un poquito el ciclo familiar de problemas entre hermanos, porque él va a tener un favorito. De igual forma que su padre, Isaac, lo prefería a Esaú antes que él, y su madre lo prefería a él antes que su hermano Esaú. Y si seguimos yendo para atrás, también Isaac tuvo problemas con Ismael, y los hijos de Noé también tuvieron problemas entre ellos, y si seguimos yendo hasta atrás, terminamos en Caín y en Abel, que uno lo mata de vuelta por problemas entre hermanos, celos, envidias, los mismos sentimientos que vemos que los hermanos de José estaban desarrollando hacia él. Pero vemos que Dios tenía planes con la vida de José. Y como Dios tenía planes con su vida, es que Él le da sueños y le da promesas a José. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué es que Dios muchas veces nos da sueños, promesas, palabras, y a veces vemos como que el cumplimiento está lejano? Porque son esos sueños, esas palabras, las que nos mantienen en perspectiva y nos hacen acordar que Él tiene un plan.
Y aunque estemos pasando por los momentos malos, como decía en la vida de Job, son esas promesas las que nos dicen, miren a Dios y confíen en Él. Y no podemos perder de vista ni menospreciar lo que Dios quiere hacer en esto. Que sus promesas para nuestra vida lo que deberían hacer es convertirse, por así decirlo, en los filtros a través de los cuales vemos la realidad. Si tenemos madurez, esto nos va a terminar afianzando y fortaleciendo nuestras vidas. Pero encontramos en cierta forma otras dos posturas frente a las promesas que recibe José. Por un lado tenemos la actitud de los hermanos que al escuchar esto se calentaban más y decía, y 3 veces dice, lo empezaron a odiar. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos madurez y no entendemos que Dios obra en todo y que Él tiene la última palabra, nos vamos a terminar calentando por otras cosas y por la forma en la que Dios trata con los demás. Pero vemos que Jacob medio lo reprende y le dice qué es lo que querés decir porque no entiende, pero me interesa igual lo que decía al final de lo que leíamos, ¿no? Dice, Jacob, esto lo agrego, aunque no entendía del todo, por eso le consultaba, dice, Jacob meditaba en lo que le había dicho José. Y esa es una actitud que creo que podemos aprender un poco, es en meditar en lo que Dios dice. Si no entendemos, orar, pedir guía del Espíritu Santo, pedir entendimiento, hasta que se nos abran los ojos como nos compartían el domingo, el sábado, y poder entender lo que Dios quiere hacer conmigo y con los demás también. ¿Por qué? Porque tenemos que conectarnos con su plan. Pero de vuelta, si no lo hacemos, posiblemente desarrollemos sentimientos que no son buenos. Odio, envidia. Es darle lugar a la comparación y eso va a vida. Inseguridad porque no me termino sintiendo suficiente, aunque Dios dice que sí lo soy en Él. Y estos hermanos lo que terminan haciendo es Génesis 37, 19 y 20, un par de versículos después. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños, ¿no? Burlándose. Inseguridad, que da lugar a crítica, murmuración. La Reina Valera va a decir, conspiraron contra él. Cuando son llamados a ser la familia de la promesa y velar unos por otros, de igual forma que nosotros somos llamados a ser familia, dieron lugar a que estos sentimientos calen en ellos y se terminó repitiendo este problema cíclico familiar que podemos rastrear hasta Caín, como habíamos hecho, ¿no? Uno podría decir que los hermanos de José respondieron igual que Caín a la pregunta, ¿acaso soy yo, guardián de mi hermano? ¿Por qué? Porque negaron esa responsabilidad. Y vemos que aparece Judá de entre los hermanos en los versículos 26 al 28 de este capítulo 37 y dice, entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, piola, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y José es que empieza a trabajar como esclavo
y después termina en la cárcel, y después termina como mano derecha del faraón. Pero no vamos a hablar hoy de José. ¿Por qué? Porque ahí siempre vemos esa cara de la providencia. Pero lo que Dios me mostraba es que siempre Dios obra en todos y es en el conjunto en el que todo termina de cobrar sentido. Así que, ¿y esto por qué pasa? Estamos leyendo la vida de José, capítulo 37 de Génesis. Termina este capítulo, damos vuelta a la página y todo lo que conté recién que pasa en José, no pasa. Es como hay un parate en la historia. Y damos vuelta a la página y llegamos a Génesis 38 y empieza diciendo: momentos acá. Génesis 38, que empieza diciendo: por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz a otro hijo, al que llamaron Onán. Pasado un tiempo tuvo otro hijo, al que llamaron Sela, el cual nació en Kesib. Vemos que Judá se va. No explica la Biblia por qué, si se fue por culpa de lo que pasó con José o por otra cosa. Pero era parte de la familia de la promesa. Promesa que le habían dicho a Dios a Abraham: no te juntes con esta gente que te va a terminar haciendo mal. Y vemos que él se aparta de la familia, se aparta de sus hermanos, se aparta de Dios y se aparta de la instrucción que Dios le había dado. Y no solo es que se apartó y rechazó todo esto que Dios le había dado, sino que se metió en lo que podríamos considerar un ambiente hostil. Se empezó a juntar con gente que Dios le advirtió: te va a terminar haciendo mal. Se casó con una mujer que Dios le advirtió: te va a terminar haciendo mal. Y yo acá me ponía a pensar en esto, ¿no? En los distintos tipos de ambientes. Y por un lado tenemos el ambiente espiritual, que nos hace bien, pero por otro lado, uno podría decir, tenemos al enemigo, a un ambiente satánico, hostil, como venía diciendo. Pero la realidad es que no necesariamente es eso. Lo contrario a un ambiente espiritual en el que podemos edificarnos es simplemente un ambiente que nos dé libertad a nuestro corazón. Lo contrario a un ambiente que nos va a llevar a la madurez es un ambiente en el que me dejen hacer lo que quiera. Un ambiente en el que no se ponga ningún límite. Un ambiente en el que los deseos de mi corazón pueda cumplirlos sin medir las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer algunos versículos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay mucho que explicar, ¿no? O sea, cuando dejamos lugar a nuestro corazón, a nuestra carne, posiblemente nos terminemos alejando de Dios. Y esta es una decisión que Judá vemos que tomó en este momento. Y Santiago sigue desarrollando un poco esta idea en los versículos 12 al 15 del capítulo 1. Y dice:
Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, esto es lo importante. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¿Cuántas veces una idea que albergamos en nuestro corazón la maquinamos un poco y hasta que ya la única opción es terminar haciendo aquello que queríamos hacer? ¿Y cuántas veces nos alimentamos de gente que te dice, hacelo, 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 sin las consecuencias? ¿Por qué? Porque es muy fácil vivir sin tener en cuenta lo que Dios dice. Y cuanto más nos apartamos de las cosas de Dios, como hizo Judá, más fácil es caer en este ciclo en el que nuestro corazón es lo que importa. Primera de Corintios 15:33, conocido. Este podría ser hasta dicho popular. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo observo mucho de los ambientes, por ejemplo. Y si la gente con la que me rodeo está de mal humor, muy rápido termino de mal humor. Y en algo tan pavote como eso, ¿cuántas más cosas terminamos imitando? ¿Por qué? ¿Y por qué resulta tan fácil copiar lo malo? Porque lo malo es lo que yo quiero. Y eso que yo quiero, una vez consumado, decía Santiago, da luz a la muerte. En cambio, lo que es espiritual requiere esfuerzo. Pablo va a decir, golpeo mi cuerpo y lo disciplino, no siendo que yo habiendo predicado a otros termine yo descalificado. Y Pablo va a decir, ¿por qué golpeo mi cuerpo? En Gálatas va a decir, golpeo mi cuerpo porque la carne da lugar a un montón de cosas malas, iras, contiendas, borracheras, orgías, pero el fruto del Espíritu es justicia, paz, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, de vuelta, uno no solo es que uno se va disciplinando, esa disciplina también implica no solo elegir con quién me junto, sino crear ecosistemas en los que me pueda desarrollar. Crear ecosistemas en los que capaz que sí absorba un poco del mal o del mal humor del otro, o absorban algunas cosas, pero crear ecosistemas que me activen la alarma y me digan, che, por acá no. ¿No? Crear ecosistemas que me reconecten a Dios y a su palabra, y que me reconecten a lo que Dios dice de mí, porque otra cosa que pasa es que si nos alimentamos de lo que el mundo dice de nosotros, posiblemente terminemos más inseguros que los propios hermanos de José. Y es en este sentido que uno dice, ¿por qué me tengo que cuidar tanto? ¿Por qué es necesario esto? Porque va a enseñar Pablo un poquito antes de decir todo este análisis de los frutos de la carne y el fruto del Espíritu en Gálatas 5, va a decir, un poco de levadura leva toda la masa. Es transar un poquito y quiero más, y me voy cebando, y a medida que me voy cebando me voy apartando y termino haciendo lo que quiero. El sábado también nos hablábamos de esto, ¿no? Mateo 6, 22 y 23. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad.
Si la luz cae en ti, esa oscuridad, qué densa será esa oscuridad. ¿Qué está diciendo? De lo que yo me alimento es lo que me voy a generar. Si yo me alimento de luz, voy a generar luz. Si yo me rodeo de oscuridad y me alimento de oscuridad, mi oscuridad va a terminar impactando a los otros también. Y un poco de lo malo, de vuelta, nos desconecta. Y a medida que le vamos dando lugar a eso, más nos apartamos y más nos cebamos. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso, como leíamos, pero al mismo tiempo nos gusta. Y vemos que este ambiente, este ecosistema en el que se empezó a juntar Judá, termina afectando a sus hijos. No vamos a leer todo el capítulo 38, pero vemos que el primero de sus hijos dice que era tan malo que Dios lo liquidó automáticamente. Y no dice lo que hacía. Pero ¿a qué va esto? A que nosotros elegimos a la tierra en la que nos vamos a criar y en la que vamos a criar a los que nos rodean. Y nosotros elegimos de qué nos alimentamos. Y nosotros elegimos también si vamos a seguir reproduciendo estas cosas y rechazando la instrucción y lo que Dios dice para nosotros. ¿Qué es la maldad? ¿No? ¿Qué es la maldad de este primer hijo de Judá que muere así? Nomás así liquidado por Dios. La maldad es simplemente la consecuencia de un corazón que es dejado por sí solo y que no tiene temor de Dios. Debo nos hablaba, ¿no?, el sábado, que vamos bebiendo un poco del vino y ya nuestros sentidos empiezan a distorsionarse con el vino de Babilonia. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea el que abra nuestros ojos y nos reconecte con Dios. Entonces, seguimos con este combo y bueno, lo que le termina pasando a Judá es que dice, bueno, ahora como murió mi primer hijo, tengo que casar a mi otro hijo con la que sería mi nuera para que le dé descendencia y alguien la mantenga y siga como el legado familiar. Este otro hijo no quiere saber nada, dice que tiene relaciones con ella, pero no la deja embarazada. Y también Dios lo termina matando. Hay varias explicaciones de por qué podría ser esto, pero a la que yo me quiero remitir ahora es simplemente lo mismo que veníamos diciendo que pasa. No asumimos la responsabilidad de lo que Dios nos dice. No velamos por el bien de nuestro hermano de sangre o del que nos rodea y le damos lugar al pecado de nuestro corazón. Y el pecado, leíamos en Santiago, que produce muerte. ¿Dios lo liquidó o simplemente lo dejó con las consecuencias de lo que verdaderamente merecía? ¿Dios no nos liquida a nosotros porque no lo merecemos o Dios no nos liquida a nosotros acá mismo por gracia? ¿Qué deseos dejamos que se arraiguen en nuestro corazón? Sigue pasando la vida de Judá y él dice que ya por la duda no le daba el tercer hijo a la mujer esta para ver si tampoco lo mataba, ¿no? Y dice que esta mujer se disfraza de prostituta y él termina teniendo relaciones con ella. Estaba tan cauterizada su conciencia que no le importó a Judá lo que hacía ella. Y no solo eso, sino que dice que le deja un montón de cosas para que se identifique, ¿no? El sello y su bastón, el sello familiar. Es como que le dejemos el DNI, la tarjeta de crédito, las llaves del auto, todas esas cosas importantes se las dejó como garantía, porque no tenía con qué pagarle.
Y después, pero igual él dice que después manda el cabrito como diciendo, yo te pagué, aunque ella ya había desaparecido estando embarazada. Y en este punto que llegamos al momento importante de la vida de Judá. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente. Versículo 24 del capítulo 38 de Génesis. Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. ¿Qué dice Judá? Sáquenla y quémenla. Pero cuando le estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo, Sela, te acostumbré a decir Sela, y no volvió a acostarse con ella. Su conducta es más justa que la mía. Otras versiones va a decir, me he encontrado con alguien que era más justo que yo. Y es en ese momento que este Judá, que estaba siendo un hipócrita y que mandaba a matar a su nuera, queda expuesto a su propio pecado, a su propia maldad. Y dice, la venía pifiando. Porque era un Judá que se había subido a la silla del juez. Dijo, quémenla. Sáquenla fuera y quémenla, no me importa. Ella pecó. Y después dice, no, yo también. Yo también. De vuelta a lo que preguntaba antes, ¿no? Es gracia lo que recibimos. Y nosotros también muchas veces quedamos enfrentados a nuestro propio pecado. Y en este momento, cuando nos enfrentamos a nuestro propio pecado, siempre tenemos como 2 opciones. O seguir siendo los acusadores de nuestros hermanos, seguir usurpándole a Dios el rol de rey y de juez que le pertenece a Él, o decimos, me equivoqué, me arrepiento, abrazo tu gracia y digo, vamos a ser guardianes de mi hermano. Porque si no, el único que estamos sirviendo es al diablo, porque es él el que acusa. Es él el que mete mugre, mete cizaña. Estos tiempos estaba pensando, ¿no? De vuelta. Y esto no es para condenar, porque de igual forma, porque yo empecé pensando, ¿no? Estas últimas semanas con todos los políticos y toda la campaña y todo, me decía, no hay ninguno de estos que resista un archivo. No, o sea, 2 minutos y ya se están contradiciendo. Menos de 2 minutos si los dejas. Y nosotros también. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos justos? ¿Cuántos podemos tirar la primera piedra? ¿Cuántos podemos ser como Judá y decir, quémenla y no sentir nada? A David le pasó lo mismo. Peca con Betsabé. Estos tipos dejaban embarazadas a varias, parece. Pero peca con Betsabé y Dios le manda al profeta Natán. Y Natán, en 2 de Samuel 12, del 1 al 7, le cuenta una historia. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que un solo corderito, que le había comprado y criado.
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y lo tenía a este corderito, a esta corderita como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja a aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, y David se calentó en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantas porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cuántas veces nos sentamos nosotros en la silla del juez y nos volvemos los mayores hipócritas que pisaron esta tierra? Pero vemos que David, en este caso, sigue diciendo este capítulo que él termina arrepintiéndose. Y se va a decir después de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no sabemos después qué pasa con Judá en cuanto a esa historia, porque lo dejamos de ver por un tiempo. Y volvemos a la vida de José. Y José estaba ya como la mano derecha del faraón en Egipto. Y como tenían hambre, en la casa de en la casa de Jacob había hambre. ¿Y quién estaba en la casa de Jacob? Judá, con los hermanos. Es decir, algo cambió después de ese encuentro con alguien más justo que él. Algo cambió después de ese encuentro, que Judá había vuelto a la casa del padre y estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Y van a Egipto con los hermanos y José les hace una pequeña broma. Primero pide: tráiganme a Benjamín, que era el hermano de la misma madre que él, ¿no? Y se lo quería ver. Y después les hace una pequeña broma que dice, le manda a uno de los siervos: ponele esta copita al más chiquito de estos hermanos. Y después: alguien me robó, y el que encontró se tenía que quedar ahí como esclavo. El hermano de este Judá se tenía que quedar como esclavo. Ahí para José, técnicamente, ¿no? Y salta Judá, quien había vendido a un hermano. Y en el capítulo 43 de Génesis, versículo 33 dice: por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. Es en este momento que el que vendió al hermano está dispuesto a venderse a sí mismo para salvar a otro. ¿Por qué? Porque después de encontrarse con alguien más justo que él, encontrarse, mejor dicho, con la gracia, es que entendió todo. Y fue capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Judá vendió su anillo y ahora estaba diciendo: con este anillo yo estoy pagando la libertad de Benjamín. Tetelestai, igual que en la cruz Cristo pagó por nosotros, acá alguien estaba pagando el precio. Y acá es cuando caía lo que entendía y capaz el mensaje central de todo lo que quiero decir. Cuando Judá no es más Judá, sino que muere a sí mismo y deja que la esencia de Cristo, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, brille a través de él,
es en ese momento que se cierra el ciclo de providencia en la familia, en ese momento. Cuando Judá es verdaderamente maduro y dice, me arrepentí verdaderamente y ahora estoy dispuesto a tomar mi lugar de responsabilidad en esta familia, es en ese momento que José se quiebra. Y es este José que se quiebra el que se abraza a sus hermanos. Y dicen todos. Y este mismo José, restaurado en su relación con Judá y con sus hermanos, que proclama lo que leíamos al principio. Pero ahora vamos a leerlo en contexto. Ya murió Jacob en este momento. Y Jacob no bendice a ninguno de los 3 primeros hermanos, sino que dice, el que va a seguir la línea de la promesa es Judá. ¿Cuál es la diferencia? Entiendo yo que él se arrepintió igual que lo hizo David. Por eso lo bendice. Génesis 49, pueden, si quieren, leer la bendición de Jacob a Judá. Una bendición que impacta todo y que cambia todo, porque dice, va a salir un león de la tribu de Judá, que va a restaurar todas las cosas, y el cetro y la justicia que Judá termina rechazando para sí, ese cetro de justicia nunca se va a apartar de la mano de esta tribu. Y José, en relación restaurada, dice esto: no tengan miedo. Les contestó José: ¿puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? ¿Acaso yo soy el juez? No, porque la providencia de Dios hizo que todos maduren. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, porque les habló al corazón. Ahora yo los voy a cuidar, porque vos sos guardián de Benjamín, pero yo soy guardián tuyo. Porque eso, así, esa es la familia de la fe. Está muriendo. Esa es la familia de la fe. Algo real, en el que no hay jueces ni verdugos, sino gracia. Y ahora, para terminar, lo que Dios me mostraba a través de estas 2 historias es que la escena se sigue repitiendo. Y nuestra realidad como iglesia también está en cierto sentido conectado. Porque lo que Dios me mostraba es que Jesús toma una historia parecida para explicar un principio importante. El hijo pródigo que se aleja de la casa, vuelve a la casa y de vuelta a él también le devuelven un anillo. Y matan un cordero y hay fiesta. Pero está el hermano. Y el hermano todavía no había madurado lo suficiente para entender estas cosas. Y el hermano dice: si yo estaba acá, ¿por qué le hacen fiesta a este? Y lo que Dios me mostraba es que en este tiempo que como iglesia estamos siendo desafiados una y otra vez a crecer en madurez y dejar que Dios sea el que se siente en la silla del juez. Y que al mismo tiempo como iglesia oramos y tenemos carga por cada uno de los pródigos. Dios me dice: no voy a responder completamente esa promesa hasta que no haya más hermanos mayores con esta actitud, si no haya hermanos como Judá. Que hermanos que en cierto sentido no
vendan al hermano con la túnica incluida, sino que le devuelvan el anillo. Hermanos que en madurez respondan a la promesa y a la provisión y a la providencia de Dios. Porque de vuelta, la providencia de Dios empieza en Cristo, porque el Cordero fue inmolado en la fundación del mundo, pero la providencia de Dios se cierra, alcanza su perfección cuando Cristo brilla y se deja ver en medio de los hermanos. Y eso es lo que me hablaba. Y ahora, como solo quiero hacer como un llamado personal a dos tipos de personas. No es necesario que se paren ni que nada, sí, pero oremos esto. Quiero hacer un llamado al que... En realidad son a tres tipos de personas. Al que le cuesta ver la mano de Dios hoy, al que sabe que se equivocó y se está encontrando con que hay un rey justo que es más justo que él y te dice: este es tu pecado, pero la gracia. Y al que está ahí, pero dice: en mi madurez no me puedo alegrar cuando al otro le regalan una capa y me revienta la fiesta, pero hay gozo en el cielo cuando uno vuelve y cuando uno se acerca. Así que si sos alguno de estos, si necesitas ver la mano de Dios, si necesitas un abrazo de Dios o si necesitas la corrección de Dios, yo te pido que ahora le hables a papá y le entregues tus cargas, porque Él está en control, porque Él es un Dios de gracia y porque es en la familia unida que su plan alcanza su perfección. Porque a Él le importa nuestro presente y le importa nuestro futuro. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, noche, Señor, y te pido que vos nos hables, que vos desafíes lo profundo de cada corazón, Señor, y que destierres toda inmadurez, que destierres todo lo que nos aleja de vos y nos pone en conflicto con lo que vos querés hacer. Aumenta nuestra fe, papá. Aumenta nuestra fe para ver que tu plan con mi vida es perfecto y que no hay razón para apartarse. Señor, y si estoy en pecado, te pido perdón, pero te doy gracias porque sé que tu justicia es mayor. Señor, cumplí tu promesa que vos ya nos diste, porque no la estamos despreciando, sino que nos sostiene y nos impulsa. Y estamos listos, estamos creciendo en madurez. Pero no nos dejes creer que estamos firmes y nos alejemos de vos. Queremos la celebración de ver al Cordero, pero que esté la casa llena en esa celebración y que nadie se quede afuera enculado. Te damos gracias, Jesús, y te decimos que lo más importante sos vos. A tus pies estoy para rendir todo lo que soy delante de ti. Recibe aquí, Señor,
perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado apenas yo te vi. Y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Y quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. A tus pies estoy para rendir todo lo que soy delante de ti. Recibe aquí, Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado apenas yo te vi. Y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Y quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Y quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Gracias, papá, por abrazarnos. Gracias, papá, por sostenernos. El perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, y tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Y quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Y quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Y quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado.
presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio. Tu presencia vale más, no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más, y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más, tu presencia vale más. Quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo, el león de la tribu de Judá que ha vencido, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y a su derecha se sentó el que nos ama, el que juzga con gracia, y ante él volcamos nuestras vidas, porque es cuando sabemos que cuando su vida se manifieste, entonces todo va a ser lleno. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje que dieron testimonio. Volcaron todo, volcaron todo, volcaron todo, porque su presencia valía más, porque su vida valía más, porque la vida de Cristo valía más que la suya. Y enfrentados con esa gracia, poco más había que hacer. Y su vida fluyó, y su vida fluyó, y el Cordero y el León en armonía vencieron. Por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, papá, por hacernos partícipes de todo esto. Te damos gracias, papá, porque en vos hay vida y hay victoria, y nuestras vidas están seguras. Te damos gracias una vez más, Jesús, en tu nombre. Amén. Toda gloria sea para vos. Amén. Bendiciones, iglesia, y nos estamos viendo el domingo a las 11.